Buenas noches familia, hermanos, amigos, ¿cómo están? Iba a decir bienvenidos a un viernes más de transmisiones, pero no. Hoy no es viernes, hoy es sábado, obviamente todos lo saben. ¿Por qué lo menciono? Porque regularmente estuvo un servidor transmitiendo los viernes, al menos los últimos viernes, antes de regresar a nuestras actividades o reuniones presenciales los domingos. Estuvimos viendo los últimos mensajes de la serie Crisis, una serie que iniciamos cuando estábamos en cuarentena, cuando no teníamos reuniones presenciales, y que estuvimos pues regularmente viendo una semana en domingo y una semana en viernes, una semana en domingo, una semana en viernes. Y desde hace un mes para acá que ya pudimos reanudar nuestras reuniones presenciales en Vidanueva para el Mundo Toluca Metepec, yo les compartí que íbamos a terminar esta serie cada viernes a las 8 de la noche. Pero bueno, el día de ayer no pudimos realizar la transmisión. Así que avisé desde ayer que iba a ser el día de hoy cuando viéramos este mensaje. Ojalá que hayan visto ese aviso. Algunos hermanos me comentaban, porque déjenme decirles que leo todos los comentarios. Aunque no responda a todos, créanme que los leo todos. Elimino los malacopa, ¿verdad? Por supuesto que si alguien pregunta o debate con honestidad, ahí lo dejamos y respondemos. Pero cuando alguien nada más se mete a insultar o cosas por el estilo, va para atrás. Le damos como al de la combi. Entonces leí en los comentarios y se me olvidó decir que no respondo a todos porque es imposible responder los comentarios de todos. Así que una disculpa y espero no herir su susceptibilidad. Imagínense, de repente termino los miércoles y ha habido veces, tú lo puedes ver, que hay 400, 500 comentarios y pues bueno, tendría que vivir para responder y no se puede. Entonces los leo todos y respondo a algunos. Entonces, ayer que estaba leyéndolos, pues había hermanos que decían, y yo apurándome, uno dice, me vine rapidísimo del trabajo para llegar a ver la serie, casi percibí ahí un poco de enojo, ¿no? No inventes, pastor, casi me estampo por llegar y cancelas, así que una disculpa a los que ayer lo estaban esperando. Regularmente no hacemos estos cambios así como de última hora el mero día. Pero pues fue así esta semana. Y bueno, vamos a terminar hoy nuestra serie Crisis y vamos a iniciar, yo creo que en un par de semanas, una nueva serie. Lo más probable es que sea para matrimonios, debido a que antes de la cuarentena, los viernes a las 8 de la noche teníamos nuestra reunión de matrimonios. Y bueno, dejamos de transmitir esos mensajes para matrimonios porque entre semana había otros pastores de la congregación que estuvieron dando otras series para matrimonios. Y porque los mensajes que yo compartía los viernes a las 8 de la serie Crisis, aunque no van explícitamente dirigidos a matrimonios, sí enseñan muchos principios que tienen que ver con la familia y con el matrimonio. Entonces, ya yo les estaré avisando. La próxima semana lo más probable es que no tengamos nada. Les voy a dar viernes libre. La siguiente semana estaremos reanudando nuestras reuniones presenciales de jóvenes en la iglesia de Metepec. Esto vendría siendo, ahorita les digo, para el viernes 28 de agosto voy a estar yo compartiendo, así que lo más probable es que no tengamos transmisión de la nueva serie, pero sí de ese mensaje especial para los jóvenes. Y para el primer viernes de septiembre estaremos ya iniciando nuestra nueva serie. Y bueno, si los hice bolas, no se preocupen, luego mandamos las imágenes con los promos de toda esta información. Mientras tanto, vamos a orar para ponernos en manos de Dios y recibir este tema que va a estar bien interesante, el tema número 14 y último de la serie Crisis, titulado Guarda, Gasta y Bendice. Yo sé que hay mujeres que únicamente escucharon la palabra del medio. ¿Ya viste, mi amor? El tema de hoy se llama Gasta. Y hay hombres que solamente escucharon la primera. No, el tema de hoy se llama Guarda. No se llama ni guarda ni gasta. Se llama Guarda, Gasta y Bendice. Vamos a hablar del equilibrio que tenemos que encontrar y que nos enseña la Biblia en medio de estas tres direcciones que le damos a nuestros recursos, y va a estar bien interesante. Creo que hoy no tienen que ponerse el casco, tal vez sí, a lo mejor les va a caer de rebote ahí, como dicen por ahí, alguna bala perdida, ¿verdad? Señor, te damos gracias en esta noche porque estamos con bien, porque tú nos das vida, porque después de algunos meses, hoy podemos concluir con esta serie que ha bendecido tanto nuestras vidas, donde tú has hablado, Señor, principios que nos han fortalecido en el área espiritual, en el área emocional, Señor, y también en el área material, porque nos has enseñado principios, Señor, espirituales, pero también principios prácticos de la administración de nuestras finanzas según la Biblia.
Pedimos que este último mensaje no sea la excepción, reconociendo que sin tu dirección nada podemos, Espíritu Santo de Dios, y te pedimos que solamente sea tu influencia ejercida sobre nuestras vidas en esta hora, y que todo estorbo, toda distracción, Señor, todo tipo de opresión, toda barrera, quitando, Señor, la oportunidad de que hoy tu palabra bendiga nuestras vidas, te pedimos que sea anulada, que nada en el ambiente físico, ni emocional, ni espiritual se interponga entre tu palabra y nosotros. Que así sea, que hoy tu palabra sea como una semilla sembrada en tierra fértil, que produzca fruto. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues si tienes tu Biblia, acompáñame dejando un separador en Eclesiastés capítulo 3. Durante esta serie, para aquellos que no le estuvieron siguiendo, te cuento que están todos los videos disponibles, los primeros de ellos en la página oficial de Vida Nueva para el Mundo AR, la página de Facebook. Los primeros videos se lanzaron a través de la página de Vida Nueva como fuente de origen porque, como te decía, salían en domingo, eran las prédicas de domingo en cuarentena. Del momento que reanudamos nuestras actividades para acá, pues bueno, yo consideré y creí que era correcto que si había personas que no habían estado siguiendo la serie, pues no iba a ser lo mejor para ellos regresar a las reuniones presenciales en medio de una serie que ya estaba por culminar. Entonces iniciamos los domingos una nueva serie, la de SARS-PK2, la otra pandemia, que mañana es la tercera semana con esta serie, y decidí concluirla, esta de Crisis, los viernes a las 8. Los últimos mensajes, como ya salieron en vivo desde la casa de un servidor y ya no se pregrabaron en la iglesia, han salido desde mi página. Entonces puedes encontrar los primeros en la página de Vida Nueva para el Mundo y los últimos en la sección de videos de mi página de Facebook de Jesse Bermúdez. Aprendimos muchísimas cosas bien interesantes. ¿Por qué? ¿Para qué Dios permite las crisis? ¿Cuáles son las razones quizá espirituales, quizá de mala administración, errores que cometemos, cosas que hicimos de más, que dejamos de hacer, que nos metieron en problemas? Algunos se dieron cuenta que el problema no fue la crisis, sino pues errores del pasado que detonaron en medio de la crisis. Y los últimos dos mensajes estuvimos viendo de forma práctica cómo puedo reducir mis gastos y aumentar mis ingresos, al menos de forma temporal, en momentos complicados como estos. Entonces, todo esto que hemos aprendido en esta serie, y si tú no viste los mensajes anteriores, escúchalos porque van a ser de gran bendición, van a hacer que automáticamente, en cuanto yo ponga en orden todas las áreas de mi vida por las que quizá estaba pasando esta crisis, o que si bien a lo mejor no es que hiciste algo malo, pero cuando termina el proceso en tu vida mediante el cual Dios quiere purificarte en medio de la crisis, que fue otro de los temas basados en Isaías 48:10, que nos enseña que a veces Dios nos purifica como a la plata o más que a la plata en medio del horno de aflicción, lo que va a suceder tarde o temprano. Y déjame decírtelo, mi querido hermano, y no es que te esté, como algunos dicen, te profetizo, te declaro o algo por el estilo, sino que son las verdades, principios y promesas de la palabra de Dios. Tarde o temprano, tú vas a volver a ver la bendición de Dios sobre tu vida. Como lo vimos en un par de mensajes, la lluvia volverá. Si ponemos en orden lo que se tiene que poner en orden. De lo contrario, como también lo vimos en esta serie, puedes convertir un desierto de 15 días en toda una vida de 40 años, del cual muchos no salen. Entonces, tarde o temprano, esto con la dirección de Dios, con la bendición de Dios, con trabajo, con esfuerzo, con buena administración, corrigiendo nuestros errores, haciendo lo que tenemos que hacer, tienen que hacer naturalmente que vuelva la bendición de Dios. Proverbios 3, del 5 al 7, dice que cuando nosotros dejamos de ser sabios en nuestra propia opinión y comenzamos a reconocer a Dios en todos nuestros caminos, Él va a enderezar nuestras veredas. Entonces quizá ahorita tus caminos económicos andan medio torcidos, algunos parecen la carretera vieja de Acapulco, están con un montón de vueltas, algunos parece un laberinto donde ya se perdieron, pero la promesa de la palabra de Dios es que si yo lo considero en todo lo que hago y empiezo ahora a poner en práctica estos principios, empiezo a hacer lo que Dios me enseña en su palabra, la promesa de la Biblia es, Él va a enderezar tus veredas. Busca el reino de Dios, también dijo Jesús, y su justicia primeramente, y todo lo demás, hablando de techo, vestido, alimento, te va a ser añadido. Entonces, mi hermano, tarde o temprano va a venir la bendición, pero nos encontraremos con un gran problema. Bueno, digo gran problema entre comillas, un gran dilema,
que para muchos por no saber responderlo se vuelve un problema. ¿Qué voy a hacer cuando vuelva esa bendición de Dios? ¿Qué voy a hacer cuando se vaya la crisis? ¿Qué voy a hacer cuando la lluvia regrese, cuando recupere mi trabajo, cuando vuelva a echar a andar mi negocio, cuando emprende este nuevo proyecto que Dios me ha dado? Porque si tú no sabes qué hacer en medio de eso, de nada habrá servido salir de la crisis para simplemente volverte a meter en otra, que es lo que le pasa a mucha gente. Está en un círculo vicioso toda su vida, como ya lo demostramos en estudios anteriores, no porque el problema sea lo que recibe de ingreso, sino porque el problema es que no sabe qué hacer con lo que recibe. Demostramos en los últimos mensajes que el problema de mucha gente no es su sueldo, sino la falta de una buena administración, y que de nada sirve que ganaran el doble porque gastarían el triple. Entonces tenemos que saber qué vamos a hacer cuando vuelva otra vez, ya sea la lluvia temprana o tardía, y quiero utilizar como ejemplo el modelo de José. ¿Por qué José? Porque José es un hombre que pasó por una crisis muy severa. Él, a pesar de haber sido fiel, pues fue vendido por sus hermanos como esclavo. Él termina siendo vendido a un grupo de mercaderes madianitas o ismaelitas, eran tribus nómadas que se mezclaron con el tiempo, y ellos a su vez lo venden con Potifar, capitán de la guardia del faraón. Tú conoces el resto de la historia. Esta Potifar, la esposa de Potifar, a quien llamaremos de cariño Doña Poti, cuenta Génesis 41 al 47 toda esta historia de José, que tú la puedes ver y te estoy resumiendo, parafraseando. Un día quiere probar las carnitas hebreas, es decir, le dice a José, véngase para acá. José le dice, sácate a bañar, no vas a probar las carnitas hebreas, egipcia Cusca. No accede y ella, de ardida, pues bueno, lo calumnia y lo difama con su esposo. ¿Sabes qué? Este hebreo que trajiste quiso abusar de mí. Entonces Potifar lo manda a la cárcel, donde conoce al copero y al panadero de Faraón, a quienes le interpreta un par de sueños. Al panadero le dan cuello, lo dejaron como al de la combi, y el copero es restituido. Años después, un día que Faraón cenó pozole y se comió muchos tamales, tuvo pesadillas. Él quería quien interpretara su sueño, y entonces el copero recomienda a José. José le dice a Faraón, Faraón, tu sueño significa que vienen 7 años de abundancia seguidos de 7 de escasez sobre la tierra. Y él le dice, déjame buscar a Dios en oración, y no solamente le dice lo que significaba su sueño, sino lo que tenía que hacer. Y le dijo, vas a trabajar y vas a construir graneros, y esos graneros hoy están confirmados por la arqueología. Esto lo vimos en la serie de la arqueología y la Biblia que estuve recomendando hace algunas semanas. Y en estos graneros tú vas a guardar el trigo de estos 7 años. Fíjate, estamos viendo un principio de ahorro en la Biblia. Y te menciono esto y me estoy adelantando un poquito, apenas estamos en la introducción, si te vas conectando, porque mucha gente piensa que ahorrar es antibíblico. Mucha gente piensa que ahorrar es sinónimo de no confiar en Dios, es sinónimo de ser avaro. Y yo pregunto, si es así, ¿por qué Dios le dijo a José que ahorrara? Porque esto no es algo que José se sacó de la manga, no leyó un libro de finanzas personales y dijo, mira aquí el apóstol Robert Kiyosaki, que por cierto enseña muchos principios bien prácticos y que la mayoría de ellos o muchos de ellos son totalmente bíblicos. Y es absurdo que este hombre se hizo millonario vendiendo libros con métodos novedosos y enseñanzas que muchos dicen, wow, cuando todo eso ya estaba en la Biblia miles de años atrás. Porque la Biblia tiene, como te lo he dicho, consejos para todo y para todo prácticos. Entonces, Dios le dice a José, vas a decirle a Faraón que guarde durante los 7 años de abundancia para que tengan los 7 de escasez. Y paradójicamente, cuando viene la crisis, Egipto no se hunde en la pobreza, sino que aumenta su riqueza. Porque además que tuvieron, digámoslo así, un fondo de emergencia de lo que habían guardado ese tiempo para sostenerse, ellos vendieron a las otras naciones que no tenían, y entonces si Egipto ya era rico, se enriqueció todavía más. Hoy hay un dicho que dice que los ricos se hacen más ricos en medio de las crisis porque aprovechan las oportunidades. Y bueno, pues este principio, que mal aplicado no es bíblico, porque mucha gente abusa, explota, y esto no es correcto, pero mucha gente que debido a una buena administración aprovecha oportunidades sin llegar al extremo de ser injusto, como lo hizo José en Egipto, aumenta todavía lo que tenía en medio de los tiempos difíciles.
Entonces es increíble que veamos este principio y que además te pregunto, ¿quién le dio estas instrucciones a José? Fue Dios. Fue Dios quien le dijo, esto es lo que van a hacer. Y Faraón le da su anillo y se lo pone a José, con lo cual José se convierte a la par de Faraón en el hombre más poderoso sobre la faz del planeta Tierra. ¿Por qué sobre la faz del planeta Tierra? Porque el imperio más grande que existía era el egipcio, el más grande en Egipto era el faraón, pero José tenía el anillo del faraón con el que podía emitir cualquier cualquier carta o decreto o ley en su nombre. Tal era el nivel de confianza de Faraón que le dijo, aquí está. Entendamos que en ese entonces no había redes sociales. Faraón no salía en Facebook Live. Faraón no escribía Twitters o cosas por el estilo. Se hacían cartas, se enrollaban y para certificar que la carta viniera del rey, antes de abrirla tenían que ver que tuviera el sello del anillo real. José tenía este anillo, con lo cual, digámoslo así, en las redes sociales de la época, José podía hablar en nombre de Faraón. José se volvió sumamente poderoso. Años después, tú conoces la historia, se encuentra a sus hermanos gandayas que lo vendieron como esclavo, pero en vez de destruirlos, los bendice. Él les dice, si no mal recuerdo, en Génesis 30:28, y si no, lee todo Génesis hasta que lo encuentres. Ahí está, te lo prometo. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Dios lo convirtió a bien. Y él puso en práctica algo que vimos esta serie, ¿verdad? Que aún los tiempos de dificultad y de crisis, cuando caminamos en el Señor, eso nos ayuda para bien. ¿Qué hubiera pasado si José en la cárcel se hubiera amargado, deprimido, como muchos lo hicieron esta crisis, en vez de buscar a Dios, buscar dirección, emprender, trabajar, innovar, crecer, reinventarse? ¿Qué es lo que hicieron? A ver, Peppa Pig en Netflix, porque estoy triste, pastor, porque perdí esto, aquello y lo otro. José no hubiera conocido al copero y el copero no lo hubiera recomendado y allí se hubiera quedado. Y hubiera llegado al cielo y le hubiera dicho, Señor, ¿y por qué no me pusiste a cargo de mis hermanos como prometiste? Y Dios le hubiera dicho, José, yo no solamente quería que gobernaras sobre ellos, ibas a gobernar sobre toda la tierra. Pero en vez de buscarme y confiar en mí en los tiempos difíciles, te deprimiste. Y mira, si tú hubieras buscado al copero de Faraón y le hubieras preguntado qué tiene cuando él estaba triste, él te hubiera contado su sueño. Tú le hubieras revelado la interpretación, él te habría recomendado con Faraón y entonces esto habría sucedido. Pero por no confiar en mí y dar lo mejor de ti y ser excelente y trabajar con excelencia, aún en lo más bajo, te perdiste la oportunidad que yo tenía para ti. Entonces, esto confirma lo que vimos en la serie, que cuando el hombre es solícito en su trabajo, Dios lo va a levantar. Dice Proverbios, delante de reyes estará. Y luego añade algo que ya explicamos, no estará delante de los de baja condición. Este versículo suena a primera instancia terrible, clasista, despectivo. Yo me espanté cuando lo leí. Dije, no puede ser que esto esté en la palabra de Dios. Pero después entendí que no es que Dios estuviera siendo clasista o despectivo, sino que revela una gran verdad. Mucha gente está en la condición en la que se encuentra porque no ha sido solícita en su trabajo. Porque dice, cuando sea el jeque, ahí le voy a echar ganas. Cuando sea el director, el gerente, cuando me tripliquen el sueldo. No, mi hermano, desde abajo le tienes que echar ganas. Y si tú lo haces, José es un claro ejemplo de ello, se van a abrir puertas, va a haber recomendaciones, va a haber crecimiento. Y la Biblia dice, tú vas a crecer. Mucha gente no lo ha hecho porque ha menospreciado el lugar que Dios le ha dado, porque está maldiciendo la posición que tiene en vez de bendecirla y decir, Señor, sé que tienes más para mí, pero bendigo lo que tengo. ¿Te acuerdas que vimos esto en el mensaje de solo tengo 5 tristes panes y 2 tristes peces y ahora qué hago? Lo vimos también dentro de esta serie, bendecir lo que tenemos, dar gracias por lo que tenemos y entonces, no antes, vendrá la multiplicación. Ahora, estamos metiéndonos aquí en algunas cosas que vimos durante la serie, pero hoy no quiero regresar a eso. Hoy en lo que quiero meditar principalmente es en esta pregunta. Cuando José tuvo poder y vino la bendición, ¿qué fue lo que hizo con esa bendición? ¿José acaso, te pregunto, ahorró todo? ¿José acaso gastó todo? ¿José acaso, como hay que ser de bendición y es mejor dar que recibir? Lo cual no estoy diciendo que no sea correcto, claro que lo es bíblico y lo veremos hoy, pero mucha gente se va al extremo de que todo lo regala y no se dan cuenta que cuando yo doy todo y no multiplico lo que tengo, me estoy impidiendo del día de mañana bendecir más. Entonces hay que recordar, mis hermanos, que una herejía no es una mentira, sino una verdad llevada al extremo. Y estas tres palabras de la serie las podemos encontrar en la Biblia de forma explícita o implícita. La Biblia
nos manda bendecir. La Biblia, como lo estamos viendo con José, nos manda en determinados momentos, cuando es por una dirección de Dios, no porque así te sientes más seguro ni nada, sino porque hay una visión, un plan, un objetivo. Nos manda guardar y también, como lo vimos en la serie, Dios nos manda disfrutar gastando de lo que Él nos ha dado. Entonces, ninguna de estas tres palabras en sí misma forma una herejía, pero cuando la llevas al extremo, entonces estás viviendo fuera del consejo de Dios. Cuando tú todo lo gastas, o cuando tú todo lo guardas, o cuando tú quieres ser mejor que, ¿cómo se llamaba esta? La Madre Teresa, o quién sabe cómo se llamaba ella, cuando todo lo doy, ¿verdad? Creemos a veces sinceramente equivocados que estamos haciendo bien, pero vamos a ver en el mensaje de hoy que esto no fue lo que hizo José. José encontró un equilibrio entre estas tres palabras o entre estas tres direcciones que le dio a sus finanzas. Vamos a ver que una parte la guardó, otra parte la gastó y otra parte la destinó para bendecir. Y es la misma dirección que le tenemos que dar nosotros, obviamente buscando la dirección de Dios a nuestras finanzas. ¿Qué hizo José cuando vino la bendición? Esos años de vacas gordas para después enfrentar los años de las vacas flacas. Guardó, gastó y bendijo. Vamos a ver estas tres direcciones. No las menciono en orden de importancia. Las tres son importantes. Alguien podría decir, Jesse, lo más importante es bendecir. Sí, pero si no tienes no puedes hacerlo. Entonces, por eso digo que las tres son importantes, porque cuando yo guardo y multiplico lo que tengo, como lo veremos que hizo José, y tengo una visión correcta y no hay avaricia en mi corazón, entonces, ¿qué sucede? Naturalmente, que si tengo más, puedo bendecir más. De modo que el problema de muchos no es que estén guardando o multiplicando, sino que no le están dando una buena dirección. No sé si me estoy explicando. Lo vimos también en la serie. Más bienaventurado es dar que recibir, pero para poder dar tengo que generar. Si no genero, ¿qué voy a dar? Quizá lo has experimentado durante esta pandemia, ¿verdad? Mucha gente que solía ayudar, ser de bendición, sembrar para que la palabra fuera predicada, al verse en medio de la crisis, no lo han podido hacer y sienten dolor, impotencia, frustración de querer ayudar y no poder hacerlo. Pues bueno, mi hermano, te tengo buenas noticias. Cuando tú pones en práctica los principios de la Biblia y aprendes a multiplicar lo que Dios te ha dado con una buena visión y un corazón sano, Dios no está peleado con eso. El problema no es que tengas más o quieras tener más, sino cuál es, como lo vimos también en la serie, la motivación de tu corazón. Entonces, las tres son importantes. Una parte, José, en primer lugar, se la quedó para él, para disfrutar, para gastar, para sus necesidades. José se sostuvo, él y Egipto, con parte de lo que recogieron en los años de abundancia. Si tú estudias un poco acerca de la vida de los egipcios y de los faraones egipcios y de la gente en el reino de Egipcio, te darás cuenta que no eran precisamente modestos que digamos. Desafortunadamente, debido a las tradiciones de la religión popular en nuestro país y en nuestro continente, en la cual le pedían a todo aquel que quisiera servir a Dios hacer un voto de pobreza, la gente empezó a correlacionar la pobreza con la espiritualidad y empezó a pensar que era del diablo ser bendecido y ser próspero, y se le olvidó que en la Biblia existió mucha gente muy próspera. Abraham tenía tantas tierras y ganado que empezaron a pelearse sus siervos con los de su sobrino Lot y se tuvieron que separar. Es como que tú y tu familia dices, híjole, es que ya tenemos todo el monopolio de la ciudad, y pues ya yo pongo aquí uno y mi familia acá el otro, entonces ni modo, a diferentes ciudades, porque aquí ya no cabemos los dos y vamos a acabarnos peleando. Y era un hombre de Dios, el padre de la fe. Salomón tenía tesoros preciados por los reyes de la tierra. David, si tú estudias un poco, pues en la arqueología de cómo era el templo que él construyó, de cómo era el reino de Jerusalén, te vas a dar cuenta que era un hombre también sumamente bendecido. Mi hermano Salomón tuvo 1000 mujeres. Imagínate la lana que necesitó para mantener a 1000 mujeres. El por qué tuvo las 1000 mujeres no lo voy a responder hoy. Eso corresponde al terreno de la apologética y está en mi serie de Resolviendo los Problemas Morales del Antiguo Testamento. Pero imagínate, yo tengo una esposa y una hija y con 2 apenas puedo. Este brother, ¿cómo le habrá hecho para mantener a 1000 mujeres? Era muy, muy, muy bendecido. Los reyes de la tierra anhelaban lo que él tenía. Podríamos hablar de muchos casos más.
Job, cuando él lo pierde todo, pues bueno, él tenía muchos hijos, lo que cuesta mantenerlos, muchas tierras, mucho ganado, muchos siervos. Era un hombre también muy bendecido y la Biblia dice que era un hombre justo, recto delante de Dios, tanto que Dios lo presumía. Y el diablo, acuérdate que es cuando empieza a quererlo tentar para que blasfemar en contra del nombre de Dios. Y en las acusaciones del diablo jamás estuvo esta: oye Dios, pero Job tiene mucho dinero. Porque el diablo y Dios saben que este no es el problema. Si este fuera el problema, Dios sería satánico, porque Ageo 2:8 dice que es el dueño del oro y de la plata. El cielo sería el infierno, pues las calles son de oro y las paredes de piedras preciosas. Dios nunca ha estado peleado con que un hijo suyo sea bendecido. El problema es cuál es la motivación, insisto, lo vimos en la serie, de su corazón. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo se enriqueció? ¿A través de qué camino? ¿Por qué quiere hacerlo? ¿Qué hace con lo que tiene? Jesús mismo... La gente se ha ido a dos extremos, al extremo de pintarlo como un magnate y al extremo de pintarlo como un muerto de hambre. No era ninguno de los dos. Si bien es cierto que no fue millonario, tampoco podemos describirlo como alguien que no tenía ni qué comer. Verdad que dijo, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, pero era principalmente porque él en su ministerio andaba por todas partes caminando. Sin embargo, te recuerdo que Judas era su tesorero, el tesorero del ministerio. En ese entonces no podían ir ellos a Santander o Jerusalem Bank, Judea Inversiones SADCB. La gente tenía personas que se dedicaban a administrar. Y la pregunta que yo siempre he hecho es, si Jesús solamente tenía 3 monedas en la bolsa, ¿para qué necesita un tesorero? Uy, 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 ay, ay, ay. Si Judas únicamente administraba 2 o 3 monedas, ¿cómo le hizo para robar tantos años sin que los discípulos se dieran cuenta? Te comienzas a dar cuenta que cuando meditas la Biblia, siendo honesto, te das cuenta que ninguna de las dos conclusiones es correcta. No era un millonario, pero tampoco era una persona que no tuviera ni qué comer, porque tenían al menos para ellos y tal cantidad para bendecir a los demás que requerían de un tesorero en su ministerio. Tesorero tranza, trácala, mira al de lado, ya encontré a tu familia en la Biblia, ahí está, ¿verdad? Tu árbol genealógico, que robaba tanto que los discípulos en 3 años y medio jamás se dieron cuenta ni sospecharon de él. Entonces, Dios no está peleado con que un hijo suyo disfrute. Al contrario, Dios, lo vimos también en la serie, se deleita cuando tú disfrutas la bendición de Dios. Eclesiastés 3, del 12 al 13, dice que para eso es la bendición de Dios. Ve lo que dice la Biblia y este es uno de muchos ejemplos porque te podría hablar demasiados. Podría hablarte, por ejemplo, del huerto del Edén. Si Dios únicamente hubiera querido satisfacer las necesidades básicas de Adán y Eva, ¿no crees que el Todopoderoso pudo haber puesto todos los nutrientes, vitaminas y minerales esenciales en un fruto nada más? ¿Por qué darles variedad? Porque Dios quería deleitarse, deleitando. Si tú eres padre o madre de familia, estarás de acuerdo conmigo en que no hay satisfacción más grande que desprenderte de algo para dárselo a tu hijo o tu hija y que él o ella lo disfrute. Y si tú te gozas cuando tu hijo disfruta algo que tú le diste, ¿qué te hace creer que tú amas más a tu hijo de lo que Dios nos ama a nosotros? ¿Qué soberbia ha inundado al ser humano que nos hace ver a Dios de esa manera? Si tú te gozas al bendecir a tu hijo y ver cómo disfruta de la bendición, imagínate Dios que nos ama mucho más de lo que tú y yo lo hacemos, cuánto más se goza cuando ve que nosotros somos buenos administradores y una parte de la que Él nos da la utilizamos para disfrutarnos y deleitarnos en lo que Él nos ha dado, siempre por supuesto dándole toda la gloria a Él y reconociéndolo. Dice Eclesiastés 3:12, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. También que es don de Dios, que todo hombre coma y bebe y goce del bien de toda su labor. De nada sirve que trabajes si no gozas del bien de tu trabajo. Lo que está diciendo es esto, trabajas tanto y no disfrutas nada del fruto de tu trabajo. Y es también, dice, don de Dios, que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Mi hermano, se vale disfrutar. Recuerdo, para quienes apenas se van conectando, estamos hablando de los extremos. No estoy diciendo que todo tiene que ser para disfrutar. Ya ves, todo es para mí y nada más, y para gastar, y vamos a ser seguidores de Huicho Domínguez. Yo jamás dije eso.
Antes de opinar hay que escuchar el mensaje de principio a fin para entender el contexto de las cosas. Estoy hablando de que este es uno de los 3 equilibrios en la balanza. No está mal cuando dentro de esa balanza parte de tu presupuesto incluye cubrir tus necesidades básicas y también otra parte para disfrutar con tu familia, con tus hermanos en la fe. Y hay familias que llevan siglos sin disfrutar la bendición de Dios. Obviamente, cada quien según sus posibilidades. Y si Dios te ha bendecido mucho, yo conozco hermanos muy bendecidos que tienen millones en el banco, pero tienen siglos que no van ni a la esquina de vacaciones. A la pobre mujer no la lleva jamás el domingo a ningún lado y la tiene cocinando de sol a sol las 24 horas del día. No, porque es del diablo y porque lo que podríamos hacer con esto, ¿no crees que Dios te podría dar? Porque esta es la idea de mucha gente, no es que con esto lo que podría ayudar y piensan que el problema es lo material, el problema es el espíritu. El problema es que el mundo está contaminado de pecado. Es esta la verdadera causa de toda la tragedia que nos rodea en este mundo y lo podríamos abordar de muchas formas. ¿No podría Dios tronar los dedos y hacer que cayeran billetes del cielo sobre la gente? Sí, pero hemos visto un montón de veces y lo repetimos en esta serie, cómo mucha gente, debido a malas decisiones, a un mundo injusto, corrompido, contaminado por el pecado, debido a mala administración, un montón de cosas que vimos y no voy a repetir, está viviendo la situación económica que está viviendo. Entonces, Dios no está peleado cuando tú tienes un equilibrio, que una parte la utilices, como dice Eclesiastés, para disfrutar del fruto de tu trabajo. Entonces, eres muy bendecido y te puedes ir a Europa, que Dios te bendiga, nadie te va a criticar y el que te critique, qué bueno que te deja de hablar, también qué bueno que Dios te muestre que realmente tu vida no le importaba para nadie, que te tenía envidia. Que no fuiste tan bendecido y no te alcanzó para Europa, pero sí para Uruapan, ¿no? Se oye similar, ¿no? O para irte a Nueva York, ahí en la colonia Nápoles, en la Ciudad de México. Mi amor, te invito a Nueva York, número 23, en la Nápoles. Y así te le dices a tus amigos, ¿no? ¿A dónde fueron el fin de semana? Fuimos a comer a Chicago, ida y vuelta. Nunca, no mentiste, ¿no? Simplemente omitiste decir que fue en Chicago, en la colonia Nápoles. Los que nos siguen de fuera, es una colonia en la Ciudad de México que tiene puras calles con nombres de ciudades de Estados Unidos. Lo sé porque ahí vivió mi abuela durante muchos años. Así que humildemente les digo que cada fin de semana yo iba a Nueva York. Uy, 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 ay, ay, ay. No falte el lacra que va a editar esta parte del video. ¡Miren al pastor! ¿No? Sin aclarar que era una calle de una colonia en la Ciudad de México. Y si Dios me hubiera bendecido para ir a Nueva York, Estados Unidos, ¿cuál sería el problema? Pero bueno, ni siquiera fue el caso. Entonces, no podemos irnos a extremos de derrocharlo todo. Tampoco se trata de que ya ves, saquemos el dinero y todo, vamos a malgastarlo. No, pero tampoco lo puedes retener todo. Dice Proverbios 11:24 y lo vimos también en la serie. Hay quien retiene más de lo que es debido, pero viene a pobreza. Fíjate, quien retiene más de lo que es debido. El problema es retener de más cuando estás guardando de más. Esto no es bíblico. Entonces, un extremo es todo lo derrocho y no guardo nada, pero otro extremo es todo lo guardo y tiene siglos que no disfruto. Según tu nivel de posibilidades. Porque a lo mejor dices, no, pastor, a mí no me alcanza para irme de viaje, pero podrías hacer un picnic en el parque y comprar sándwiches. Y yo hace poco en Querétaro, que fuimos a casa de mi suegra y vive en un lugar muy bonito, donde hay parques bien bonitos. Hicimos picnic con mi familia y nos llevamos sándwiches y nos aplastamos como vacas ahí en el pasto y a comer. Y mi hija estaba feliz. Entonces, no necesitas gastar mucho dinero. Te puedes ir a remar a Lerma, por ejemplo. Hay muchas cosas, hablando en serio, que puedes hacer, cada quien según su nivel de posibilidades. En México hay muchísimos museos, atracciones, parques que son totalmente gratuitas y que solo tendrás que pagar el transporte de tu casa a ese lugar, que quizá te quede a minutos y te cueste decenas de pesos, ni siquiera cientos. Pero hay gente que es tan macana, tan coda del hebreo, macana, ¿verdad?, que ni para eso quiere invertir. Y dice, no, es que no alcanza. Quizá no has visto las cosas de la perspectiva correcta. No es que no puedes disfrutar porque no alcanza. Es que debido a que nunca en tu vida has tenido la capacidad de disfrutar y has sido bien codo, Dios te quitó su bendición. Digo, ¿para qué lo bendigo si todo lo guarda? Mejor aquí se lo guardo en el cielo y cuando venga se lo doy. Y la Biblia dice, y lo vimos también en otra de las series, la polilla y el orín y el moho en las riquezas de muchos testificará contra ellos el día del juicio. Entonces, Dios vio que tenías años, que te empezó a bendecir
Y conozco casos así, de hermanos que empezaron a guardar, y ni eran fieles con Dios, ni generosos con su familia, y tómala que lo perdieron todo. Y aquí sin duda alguna me atrevo a decir con la mano en la cintura que esta fue la razón. Dios no puede seguir bendiciendo a alguien así. Dios no puede seguirle dando a alguien tan avaro que todo lo está guardando. Un día hubo un testimonio que me impresionó. Una persona que me dijo, pastor, me empezó a ir muy bien. Empecé a ahorrar para irme con un familiar mío que vive en otro país. Para ahorrar más, empecé a dejar de dar lo que daba semana a semana hace muchos años para que la palabra de Dios fuera predicada, lo cual conocemos comúnmente como ofrenda. Me dice, y durante algunas semanas lo hice y después no recuerdo qué fue lo que pasó exactamente. Creo que perdió su trabajo o el negocio se le empezó a desmoronar, algo por el estilo, fue hace algunos años. Pero me dijo, exactamente la misma cantidad que yo había dejado de aportar y que yo estaba ahorrando es la que dejé de recibir. Y todo lo que había ahorrado para irme se perdió porque lo he utilizado estos meses únicamente para mi mantenimiento. O sea que se quedó como el perro de las 3 tortas, no de las 2 tortas, de las 3. Pues ni aportó para el reino de los cielos, ni se fue con su familiar, ni se quedó con su dinero. Todo se le perdió. Dios tiene, porque Dios al Hijo que ama disciplina, que poner orden cuando hay desorden en nuestras vidas. Y hay gente que está viviendo desordenadamente, quizá sinceramente equivocados. Piensan que esto es lo correcto. No, es que hay que guardar. No, es que hay que derrocharlo todo. No, repito, una herejía es una verdad llevada al extremo. Y todos pasamos por ahí. Yo recuerdo hace como 9 años más o menos que sacamos la hipoteca de la casa donde estamos viviendo y que seguimos pagando al día de hoy. Que al principio hice algunas cuentas y casi le había propuesto a mi esposa ayunar lunes, miércoles y viernes para aportar eso al pago de la hipoteca, para pagar a capital. Y mi plan era a los 8 años hay que liquidar y por supuesto que si se puede es lo ideal, ¿verdad? No pagar tanto interés. Pero al principio había hecho un presupuesto muy apretado y era todo guardar y pagarlo hasta que empecé a entender estas verdades bíblicas. Y la Biblia cambió mi forma de pensar y de administrar. Y hablé con mi esposa y quedamos de que íbamos a tener un equilibrio. No se trataba de guardarlo todo y trabajar para la casa, como así está mucha gente, trabajando para un pedazo de cimientos con ladrillos y cemento, nada más. No, porque en 10 años que la pague y en 15, y si no llegas a esos, ¿qué? Ya tiraste estos a la basura, ¿verdad? Y el otro extremo es, no, hay que derrochar y no importa, ¿no? Entonces llegamos a un equilibrio. Dijimos, ¿sabes qué? Vamos a tratar de ir aportando, pero en el camino también vamos a disfrutar. Porque de qué me hubiera servido liquidarle en 10 años y sí, después 10 años más o 20 o 30 sin un pago de hipoteca, gloria a Dios, quitarte esa carga de encima sería magnífico, pero ¿de qué me sirve si hubiera tirado a la basura los 10 años anteriores? ¿O que estos que llevamos no importan? ¿Van a ser mejores los siguientes que estos? Como lo vimos también en la serie, hoy es el día que tengo seguro. Entonces hoy a veces estoy tan afanado por mañana que dejo de disfrutar el hoy y llegamos a un punto de equilibrio, a un punto intermedio en el cual seguimos procurando ser prudentes, pero echamos fuera el espíritu de macanés y estamos buscando, según nuestra posibilidad, disfrutar cada día de la bendición de Dios. Conozco personas que enseñan temas como estos, incluso pastores, que tienen la idea que todo hay que guardarlo. Y conocí uno que todo lo guardaba y llevaba años y su familia no iba ni a la esquina y no disfrutaban nada, y él con la idea de que no, es que en 20 años voy a tener esto y la bolsa me va a dar aquello y mis inversiones, y yo decía, ¿y de qué te sirve todo esto si estos 20 años que tienes fuerza, que tienes salud, los estás tirando a la basura? Si no llegas de aquí a 20 años, ¿qué? Y si llegas ya que estés 20 años más grande y sin fuerzas, pues, ¿cuál es la idea? ¿Ser el más rico del asilo o no entiendo? Entonces no es correcto derrocharlo todo. Dice Proverbios capítulo 21, versículo 20 lo siguiente. Acompáñenme ahí atrás de Eclesiastés, Proverbios capítulo 21, versículo 20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa, que en hebreo significa lo destruye o lo devora. ¿Qué hace el insensato? Todo lo disipa, todo lo destruye, todo lo devora. Entonces, la persona que disipa, que gasta todo lo que tiene, llega a su aguinaldo y vámonos, todo a las tarjetas de crédito porque lleva años endeudado. Y llega un aumento de sueldo y ya está viendo en qué se lo va a gastar. Terminó una deuda y ya está viendo meterse en otra. Mi hermano,
Lamento mucho informarte que en la Biblia este tipo de persona no se le describe como el espiritual, que como no se afana, lo gasta todo. No, la Biblia le llama insensato. Oye, pero no hay que afanarse, es que afanarse es diferente a planificar. Y la Biblia está en contra del afán, no en contra del plan. Proverbios 29:18 dice que sin visión el pueblo se desenfrena. Establece que mucha gente, por falta de una visión dada por Dios, como se la dio a José, está viviendo desenfrenadamente, mal administrada, porque no sabe ni a dónde está, ni a dónde va, ni cómo tiene que llegar. José sabía dónde estaba, dónde tenía que ir y qué tenía que hacer para alcanzarlo. Eso en la Biblia se llama visión y viene dada por Dios. No estoy predicando, ponte a ahorrar como bruto y mete al banco y los intereses nada más porque sí, para que te sientas más seguro. No, Señor. Lo que estoy diciendo es que en oración busco la dirección de Dios. Y cuando Él me da visión como a José, dirección, planes y proyectos, entonces junto con ellos vendrá su provisión y tengo que administrar su provisión de acuerdo a la visión. Pero si no sabes ni dónde estás ni a dónde vas, hay gente que anda averiguando a fin de mes en qué le hizo al dinero porque no tiene ni un presupuesto para cada mes. No sabe ni siquiera el siguiente mes o el mes anterior qué le pasó, qué le pasará a su dinero. Imagínate a largo plazo, ¿verdad? Hay gente que dice, no puede ser, ¿cuánto gasté? No hay visión y sin visión el pueblo se desenfrena. Entonces, si no te afanas, felicidades, gloria a Dios, la Biblia te aplaude, pero si tú no tienes una proyección, un plan, un presupuesto, la Biblia no te aplaude. Si tú todo lo gastas y lo derrochas porque Jehová Jireh y Él proveerá, así que no hay que guardar, la Biblia no te aplaude, te llama insensato. Imagínate que José hubiera hecho esto. No te preocupes, Faraón, vamos a gastar todo. Vamos a tragarnos todo el trigo, hay que darle hasta a los leones, trigo triple. Y en los años de escasez, Jehová Jireh. Y cuando llega la crisis, Señor, ¿y qué pasó? Pues, brother, te bendije 7 años, ¿qué le hiciste? Y quizás es tu caso y te identificas. Ahí estás estos 4 meses. 4 meses. Apenas a comparación de 7 años que se aventó José. Imagínate nada más. No, 3 años y medio, perdón, no 7 años. 3 años y medio de cuarentena. Imagínate nada más. Y el hombre inmutado, con la mano en la cintura, tirado en la cama o en un jacuzzi viendo Netflix. Porque él había guardado de lo que Dios le había dado. Entonces aquí están muchos. Señor, ¿por qué? ¿Qué pasó? Mi hermano, quizá tu problema no es esta cuarentena, sino los años previos a la cuarentena. Lo que hiciste de más o lo que dejaste de hacer. Y tu promesa a Dios, te la di, pero la derrochaste. El que todo lo disipa, lo destruye, lo devora, la Biblia le llama insensato. Entonces, ¿qué? ¿Hay que guardarlo todo? No, porque Lucas 12, del 15 al 21, habla del hombre avaro, que todo lo guarda y que es rico para consigo y no para con Dios, se le llama necio. Entonces, qué fascinante es esto. Y para que no lo olvides, solamente acuérdate, es Proverbios y Lucas. Proverbios 21 y Lucas invierte los números. Es Lucas 12. Proverbios 21, Lucas 12. Proverbios 21, Lucas 12. En Proverbios, al que todo lo disipa, se le llama insensato, pero en Lucas, al que todo lo guarda, se le llama necio. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia? ¿Lo tengo que guardar o lo tengo que gastar? Ninguna de las dos, sino las dos al mismo tiempo y en equilibrio. Una parte es para guardar, de acuerdo a la visión de Dios, y otra parte es para gastar. Y otra parte, por supuesto, lo vamos a ver, que lo hizo también José, es para bendecir. ¿Pero por qué José pudo bendecir? Por su buena administración. Él pudo sostener durante los años de crisis a más de 100 familiares suyos. Imagínate que hubiera sido tan bien administrado los años previos, que a tanta gente en la fe y a tu familia también le pudiste haber dicho, ¿sabes qué? No te preocupes, yo te voy a apoyar durante este tiempo. Por supuesto que no me voy a hacer cargo de tu responsabilidad, pero temporalmente te voy a apoyar, vente para acá, vamos a platicar. Lo más importante que te puedo dar es la ayuda espiritual. ¿Qué es lo que has hecho mal para que no tengas pues ni siquiera lo más indispensable? Porque esto no es correcto bíblicamente hablando. En la Biblia existen los tiempos de escasez, pero no a tal grado que no tengo ni techo, ni vestido, ni alimento, porque entonces estaríamos diciendo que Jesús no cumplió su promesa en Mateo 6:33. Y Él cumplió su promesa. Quizá hay algo que yo hice de más o de menos que está estorbando al cumplimiento de la promesa, ¿verdad? Entonces, imagínate que tú pudiste haberlos llamado y poder bendecir. Y claro que tenemos que bendecir. Bendecir principalmente
de forma espiritual, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo que no de forma física, claro que sí, pero hay algo que tenemos nosotros que considerar. La ayuda física que yo pueda dar a quien sea, tarde o temprano se va a terminar. La ayuda espiritual va a permanecer para siempre. Cuando el paralítico en la puerta del templo de la Hermosa, que estaba mendigando, le dice a Pedro y a Juan, dame una limosna. Pedro y Juan no le dieron limosna. Una limosna le hubiera durado para un día. Una buena limosna le hubiera durado para 2 días. Una gran limosna quizá lo pudo haber sostenido un año. ¿Y después qué sigue? Ellos no le ministraron lo que tenían físico, sino lo que tienen espiritual, porque lo físico es temporal, lo espiritual es para siempre. Lo espiritual te levanta, te habilita, le dice, no tengo plata ni oro. Qué increíbles palabras. Y quizá otros hubieran dicho, ¡ay, qué avaros! ¿Y qué hicieron con lo que les dan a ellos? Porque eran apóstoles. Los hombres estaban dentro del concilio de la iglesia que administraba las ofrendas de las iglesias. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y levantándose y andando, podía trabajar y podía generar, no para un día, sino para el resto de sus días. Esto es lo que mucha gente necesita, pero la misma iglesia está perdida. Y ojo, no me malentiendan. Nosotros tenemos hace muchos años en Vida Nueva para el Mundo un ministerio que se llama Kilo de Amor, anteriormente conocido como Granero Abundante, que brinda ayuda, despensa a familias con necesidad, principalmente viudas que no tienen quien las sostenga. En tiempos especiales como en esta cuarentena, se brindó excepcionalmente también a algunas familias que padecieron necesidad. Claro que sí, la Biblia nos manda ayudar, pero es una ayuda que es temporal y lo más importante que tenemos que dar es a la gente los principios de fe y de Biblia y de administración que les ayuden a que después que esa ayuda termine, ellos puedan salir de ese bache en el que quizá cayeron por no poner en práctica ciertos principios. Digamos que como este paralítico, mucha gente está ahí tirada y simplemente echarle una moneda pues le va a ayudar y no está mal, pero no se compara a que se levante en el nombre de Jesús. Y lo que el mundo necesita no son nuestras limosnas físicas. Y es lo que te quería decir hace rato, ¿verdad? Oye, con esto lo que podría hacer es que no te das cuenta que cuando tú dices esas palabras estás insinuando que Dios no es tan poderoso. Porque tú crees que con dinero podrías cambiar el mundo y que entonces no lo puedes cambiar porque falta dinero, como si Dios no lo pudiera proveer. Y lo que no te das cuenta es que el mundo lo que necesita no es dinero, sino el Espíritu Santo de Dios. Y con el Espíritu Santo de Dios se van a levantar espiritualmente, emocionalmente y también materialmente. Nada les faltará. Entonces es una idea que suena bíblica y que suena generosa y espiritual y lo que tú quieras de, oye, y fulano de tal, mira cómo puede ser que ese hermano lo que gastó y lo que podría hacer con esto. Y esto habla de avaricia en tu corazón, porque avaricia es amor al dinero y tú piensas que el problema es el dinero y el problema es lo espiritual. El problema es lo espiritual. ¿Y qué es lo que necesita la iglesia? Sí, ser generosa, no estoy diciendo que no. Ahorita vamos a seguir hablando de esto que hizo José. Él bendijo a su familia, pero insisto y repito, esta ayuda ¿cuánto tiempo va a durar? En cambio, cuando tú ministras lo que tienes de parte del Señor, la gente como este paralítico se levanta y se vuelve autosuficiente, lo digo entre comillas, en el sentido que deja de depender de la ayuda de los demás porque comienza a depender de Dios. Y este es nuestro objetivo. No hacerlos dependientes de nosotros, de la iglesia, del gobierno, sino dependientes del Espíritu Santo. Mega uyuyuy, ayayay. Esto es lo que realmente necesita, mi hermano, nuestra sociedad para ser transformada. Entonces, recapitulando, en primer lugar, José una parte se la queda para él, se la queda para disfrutar. Otra parte la destina para ayudar a sus hermanos, a su familia. No solamente sus hermanos, sus esposas, sus hijos, sus siervos, más de 100 personas pudo ayudar. Cuando nosotros somos bien administrados y Dios nos bendice, generamos más, como lo veremos, y entonces podemos ayudar más. Ayudar sí materialmente, pero sobre todo contribuir a que la gente escuche la palabra de Dios. Contribuir a que la gente escuche la palabra de Dios. Yo siempre he creído que en el semáforo alguien te pide algo, le das una moneda y una moneda no va a cambiar su vida. Entonces, si realmente lo amas, dedica un tiempo para bajarte, compartir el evangelio, orar por él, regalarle un folleto, una Biblia, invitarlo a la iglesia, lo que sea. Esto es lo que va a cambiar su vida. Sembrar de tal forma que la gente escuche la palabra de Dios.
Me han dicho, oye, Jesse, ¿es bíblico que yo dé dinero aquí a fulano de tal y esta asociación que necesita y que no sé qué? Le digo, si junto con eso puedes llevar la palabra, sí, de lo contrario no vas a hacer gran cosa en sus vidas. De lo contrario, podrás, sí, Dios no está de más, es mejor que no hacer nada, pero no es el estado ideal. Entonces sería mejor que lo inviertas en Biblias y que los regales, que compres CDs y los regales, Chicks, estos tan famosos libritos, y que los regales, que si hay un desayuno evangelístico, pagues el boleto y lo lleves ahí, que tú inviertas de tal forma que la gente escuche la palabra de Dios, que a la gente le llegue el mensaje del evangelio, porque eso es lo que realmente va a cambiar sus vidas. Yo conocí el caso de una familia que tenían a un familiar un poco lejano, digamos que era un medio hermano, y que este medio hermano nunca quiso trabajar, que conoció de Cristo, pero nunca quiso seguir los principios bíblicos. Y esta familia me dijo, ¿qué hacemos? Le dije, según segunda de Tesalonicenses, que dice en el último capítulo que cada uno trabajando sosegadamente coma su propio pan y que el que no quiera trabajar que tampoco coma, ustedes le están haciendo un mal en ayudarle. Pero pastor, ¿pero cómo sí? Porque lo están haciendo un inútil, dependiente de ustedes y no de Dios. Pero si no le ayudo va a padecer hambre. Sí, el remedio de Dios para el flojo, el holgazán y mal administrado a veces es el hambre. El hambre hace que corrijamos lo que de otra forma no nos atrevemos, no nos animamos, no queremos corregir. Cuando él vea que ya no tiene ese apoyo, no le va a quedar otra más que empezar a trabajar, algo que no ha hecho en más de 20 años de su vida. Y entonces le estarás haciendo un bien. Quizá de ese ínter de cómo está, aquel empieza a generar, va a pasar un bache y un tiempo muy complicado, pero va a valer la pena. Va a ser mejor 1, 2 o 3 meses de crisis, de padecer de hambre, si el resto de su vida se mantiene estable y se vuelve útil y productivo y desarrolla su propósito, a que nunca padezca hambre, pero que muera siendo un inútil. Y mi hermano, hace poco me enteré que está a punto de partir muy mal y está hecho un completo inútil más que nunca en su vida. No ha hecho nada. Entonces quizá mi consejo sonó fuerte hace algunos años, pero hoy los resultados me dan la razón. Esta gente no le hizo un bien, le hizo un mal. Si le hubieran dicho, ¿sabes qué? Ya no te voy a apoyar materialmente, pero sí espiritualmente. Te voy a acercar al Señor, te voy a predicar la palabra, voy a orar por ti, te ayudo a conseguir empleo, te ayudo a emprender un negocio. ¿Ok? ¿Quieres apoyar? Apoya de esa forma. Así es como lo hacen los judíos y ve cuán prósperos son. Ahorita el hombre le iría bien y será autosuficiente. Vivió miserable y terminará viviendo miserablemente en el sentido espiritual, emocional y material por no aplicar principios como estos. José una parte la destina para él, otra parte la destina para ayudar. Tenemos que ser de bendición, pero insisto y soy enfático, de tal forma que la gente reciba la palabra. De lo contrario, pues estás cavando pozos en el desierto. Dicho de otra forma, habrá agua, pero con el sol se va a volver a secar. Y en tercer y último lugar, últimos 10 minutos, otra parte no se la quedó para él, ni la dedicó a dar para ser de bendición, sino que la ahorró, la invirtió para generar más. Es lo que actualmente conocemos como activos. ¿Qué es un activo? Es una inversión, un negocio. Actualmente pues ya esta palabra se extiende también a aplicaciones, es decir, cualquier cosa que a ti te está generando recursos. ¿De qué forma José creó activos? Bueno, él gasta una parte, bendice con otra parte, pero guarda otra parte que en el tiempo de escasez la vende y al venderla multiplica las riquezas de Egipto. Porque si de por sí ya había cosas que Egipto comerciaba, ahora el trigo. Y quizás se aplicaron la ley de, ¿cómo se llama? De demanda, oferta y demanda. Pues bueno, sube la demanda, baja la oferta. Pudieron entonces, no sé si lo hicieron, yo no lo hubiera hecho porque no lo considero justo, pero creo que sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Yo lo vi en esta cuarentena, antes de que empezara, compré unas ligas de resistencia en Amazon para hacer mi ejercicio aquí en casa. Y eran las más completas, de 225 libras, con un montón de agarres y todo. Me llegaron en 2 días en menos de 800 pesos. Después de un mes que varios amigos y hermanos me decían, oye, ¿cómo le estás haciendo? Y se las recomendaba, ya estaban en 1,700 pesos y llegaban en un mes. Desafortunadamente hay gente que abusa, pero bueno, esta es otra historia. El punto es que José guardó, y ya sea que Egipto haya vendido más caro o al mismo precio, como sea, se enriquecieron más de lo que ya lo eran
todavía, porque las naciones no tenían trigo y tuvieron que ir a pedir y a comprar provisión en Egipto. Egipto aumenta sus riquezas, lo cual le da mayor capacidad de generar más construcciones, inversiones y seguir aumentando exponencialmente sus activos. ¿Quieres otro ejemplo? La parábola de los talentos. Te pregunto, ¿quién recibió felicitaciones y quién recibió una reprensión? ¿A quién se le felicitó? ¿Al espiritual que, como no hay que afanarse, fue y enterró lo que tenía? Porque hasta donde yo recuerdo, a este aún el talento que tenía se le quitó. ¿Y a quién se le felicitó y se le dio más? A los que multiplicaron lo que tenían. La Biblia nos manda ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y repito, esto no necesariamente implica ser avaro. Tú puedes ser rico y avaro o pobre y avaro. La avaricia no la determina lo que tienes, sino la actitud de tu corazón hacia las riquezas. Entonces, estos hombres multiplicaron lo que tenían. Y el amo que representa a Dios los felicitó y les dio más. Ahora te pregunto, ¿tú qué estás haciendo? ¿Estás guardando todo lo que Dios te da y con el pretexto de que no hay que afanarse, llevas años mal administrando lo que Él te ha dado? ¿O has visto la forma como ellos que dice que trabajaron, del griego ergasomai, dedicarse a algo o a alguien? Te has dedicado a explotar tus dones, tus talentos, tu trabajo, tu negocio, tu tiempo, a generar más con lo que Dios inicialmente te dio. ¿Qué cuentas le estamos entregando al Señor? Repito, lo que la Biblia condena no es el dinero en sí mismo, sino el amor a Él, según Pablo a Timoteo. Entonces no está mal si tú planeas para tener más. El problema es por qué quieres tener más, pero si tu visión es quiero tener más porque quiero disfrutar más, Dios, no voy a ser hipócrita, lo quiero hacer, pero a la vez quiero bendecir más, Dios no tiene problema. Pablo enseñó en Hechos 20:35 que así teníamos que trabajar, dijo, con nuestras propias manos para ayudar a los demás, porque era más bienaventurado dar que recibir. Y como hace rato te dije, hay quien piensa que está mal querer tener más. Yo te hago una pregunta. Si tú piensas que es malo querer tener más, ¿cómo vas a poner en práctica Hechos 20:35? Nos manda a ayudar, pero ¿cómo ayudar si no tengo? Ahí te hago una pregunta de examen de teología. ¿Quién ayudó a la iglesia de Jerusalén, que no tenía muchos recursos, en sus tiempos de crisis más complicados? La iglesia de Antioquía, que estaba en una ciudad cosmopolita, que tenía mucho comercio, por lo tanto, hermanos muy bendecidos económicamente, que tenían muchos activos, fuentes de ingreso, que en los tiempos de crisis de otros pudieron ser de bendición. Pablo mismo era sostenido y apoyado por muchas iglesias, que de repente en tiempo de crisis dejaban de apoyar, y que cuando le volvían a aportar, como le dijo a los filipenses, él decía, me alegro por ustedes, de que puedan otra vez ser de bendición. Entonces comenzamos a ver en la Biblia que, pues por supuesto que es bíblico bendecir y sembrar en el reino de los cielos y lo que tú quieras, pero donde mucha gente se pierde o no se da cuenta es que si no genera no puede bendecir, y si genera más, puede bendecir más. Entonces cuando tú dices quiero generar más, porque voy a bendecir más y disfrutar más, estás dentro de los límites que la Biblia establece como correctos. Vimos en los últimos mensajes cómo reducir nuestros gastos, aumentar nuestros ingresos. El último consejo que te di hace 8 días fue, una vez que empieces a liquidar tus deudas o que empieces a generar más, utilízalo para pagar deudas y no generes nuevas deudas. Es lo que mucha gente hace. Pagaba 5,000 en tarjetas, como ya no los pago, hagámonos otra vez a meter la tarjeta. A ver, ahora qué hago con eso que pagaba antes. Y ya te acostumbraste a tener eso como una rentita. Si en vez de ello lo comienzas a invertir en activos, a generar nuevas formas de ingreso para tu vida, vas a poder tener más, disfrutar más y bendecir más. Cada quien según sus posibilidades. No hay pretextos aquí, porque a lo mejor tú dices, no, esto nada más es para los ricos. No, no es para los ricos. Yo te voy a contar, me voy a llevar 8 minutitos más, ya casi terminamos. Perdón que nos pasemos un poco de tiempo, pero es la última y nos vamos. Hoy acabamos esta serie. Había una señora que nos apoyaba en casa, que nos pidió días extras porque tenía necesidad y se los dimos. Porque su familia tenía necesidad y con mucho gusto se los dimos. Y de repente, pues la semana de los días que tenía que venir siempre faltaba 1 y 2. Y yo dije, bueno, no, qué tanta necesidad. Y ahora salió que como su esposo ya tiene trabajo, pues ella ya va a dejar el trabajo. Y de la noche a la mañana nos dejó así botados. Ahora dijeras, es que su esposo le dieron chamba de jeque árabe, de dueño de pozo petrolero. Está bien, pero no, es un empleo con el que apenas paga sus gastos.
Entonces yo digo, qué falta de visión y volvemos a lo mismo. Quizá pase toda su vida, ella, su familia y sus hijos, y sigan en pobreza porque quieren. Porque si lo que recibía, ella dijera, ok, voy a trabajar un año, y de todas formas yo pensaba no recibir nada, esto lo voy a guardar, en un año podría tener esa cantidad para emprender su propio negocio y hacer algo desde casa. Entonces yo conozco gente que, por ejemplo, recibió su aguinaldo, o ¿sabes qué? Pues hice un negocio extra, me puse a chambear en verano, como las ideas que vimos en los mensajes anteriores, ¿no? Y compro la materia prima para iniciar un puesto de tacos, para iniciar un changarro de tamales, para poner un carrito de esquites, lo que sea. O si tienes un mayor ingreso, pues una franquicia. O si ya son otros niveles, pues otra empresa. Pero ¿qué es lo que hace mucha gente? Ah, de eso que estoy generando me lo gasto. Si tú no contabas con eso y dices, esto que estoy generando, una parte la destino, como lo estamos viendo, para bendecir, otra para disfrutar, pero guardo otra durante todo un año, ¿qué va a suceder el siguiente año? Que de mi primer puesto de tamales, changarro de esquites, franquicia o empresa, ya tengo más para mí, más para los demás y más para invertir. Y entonces tengo ahora 2 carritos de tamales, 2 changarros de tacos, 2 empresas o 2 franquicias. Aumento mi ingreso. Y otra vez, de mi 100% de ingreso libre, una parte para bendecir, otra parte para mí y otra parte para invertir. El siguiente año son 3 changarros, 3 franquicias, 3 empresas y así sucesivamente. Y cuando menos te das cuenta, estás disfrutando mucho lo que Dios te ha dado. Estás siendo de gran bendición. De más bendición que aquellos que solo hablan que hay que serlo, pero que no lo hacen. Porque tienen mucha labia, pero poca visión, y porque realmente no les interesa, porque si les interesaría, pondrían en práctica verdades como estas. Y seguirás creciendo así sucesivamente y puedes disfrutar la bendición de Dios y ser de gran bendición para otros. Termino con este ejemplo que algún día hice con calculadora. Si tú ahorraras, por ejemplo, hay algunos que a lo mejor dicen, yo no puedo, es solamente un ejemplo, algunos podrán mucho más, algunos ni siquiera esto, cada quien según su posibilidad podrá ir creciendo. Y te lo prometo, conozco gente que de pobreza extrema, aplicando estos principios, hoy es multimillonaria. No dije millonaria, dije multimillonaria. Que empezaron a ser solícitos en su trabajo, a poner en práctica lo que vimos durante la serie, que una parte lo guardaban, otra parte eran de bendición y otra parte decían, lo voy a invertir. No del que decía, recibí un 30% extra más, pues gasto un 40%. No, sino que decían, divido mi ingreso en estos 3 rubros. Y fueron creciendo sucesivamente y fueron creciendo y de repente no tienes idea cuán bendecidos son. Entonces, este es un ejemplo solamente para fines ilustrativos. Si tú ahorraras 1,000 pesos por mes y lo invirtieras con una tasa de interés del 8% anual, lo cual es algo bajísimo, que de por sí es tan bajo que ya lo encuentras hasta en algunos bancos. No hablo de que lo pongas en riesgo en la bolsa o esa famosa aplicación del celular que te prometía que te hacía millonario y tenías a todo el mundo ahí en el teléfono simplemente regalando dinero y prometiéndose ricos y cosas huecas. No, te hablo en el banco, ahí seguro tu dinero. 8% lo encuentras muy fácilmente en cualquier lugar. Y además lo invirtieras en un tipo de cambio que no se deprecie, ya sea en UDIs, que al menos se actualiza como la inflación, o en dólares, que va por encima de la inflación. En 25 años, con 25 años es muchísimo, bueno, haz la cuenta con menos, pero si tú hubieras hecho esto hasta 25 años, o si hicieras esto a partir de hoy, o lo hubieras empezado hace 15, dentro de 10, es solamente para fines ilustrativos, para demostrar que no necesitas ser millonario para poder emprender algo importante. Una persona que ahorrando 1,000 pesos por mes invertidos con un 8% de interés anual, en 25 años habría puesto de su dinero 300,000 pesos. Pero debido al interés acumulativo tendría, en teoría, más de 1,000,000 de pesos. ¿Por qué digo en teoría? Porque si además lo invirtió en una moneda o un tipo de cambio que no pierda valor con el tiempo, sería mucho más de 1,000,000 de pesos, pero alcanzaría para lo que hoy te alcanzan 1,000,000 de pesos. No sé si me estoy explicando. Si hicieras el mismo cálculo con 5,000 pesos, pues serían 5 millones de pesos. Si tú eres mucho más bendecido, con 10,000 pesos serían 10 millones de pesos. ¿No podrías con eso poner algún buen changarrito? ¿Has averiguado, por ejemplo, ciertos negocios, franquicias, lo que te dan con mucho menos de eso? Y te espantarías si te dieras cuenta que te dan quizá más de lo que tú estás percibiendo. Quizá el doble, en algunos casos el triple, en algunos mucho más.
Y que algunos voltean para atrás y que dicen, yo sí pude haber hecho eso. Yo hoy tendría más tiempo para mí, para Dios, para mi familia, tendría un mayor ingreso, la posibilidad de seguir creciendo, y lo único que me faltó no fue un aumento de sueldo, sino visión. Y que la culpa no fue del gobierno, ni de la crisis, mucho menos de la iglesia, ni del jefe, ni del sueldo, sino que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Y no te digo esto para que te avientes del próximo puente que veas, sino para que de aquí a los próximos años tengas visión. Obviamente que si piensas en los próximos 25 años, nadie lo va a hacer. Pero comienza semana por semana, mes por mes, año por año. Comienza a crecer de poquito y de ahí podrás hacerlo exponencialmente y cuando menos te das cuenta, quizá habrás crecido más de lo que tú imaginas. Pero el problema es que debido a que esto toma paciencia, disciplina y dominio propio, y la gente quiere resultados inmediatos, no quiere esperar un año para emprender y generar más, ya quiero esa televisión ya ahorita. Entonces, en vez de emprender, se endeudan porque quieren las cosas ya. Se están saboteando a sí mismos, son artífices de su propia crisis. Termino con Proverbios capítulo 21. Proverbios capítulo 21. Dice en el versículo 5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. ¡Auch! Los pensamientos del diligente, el que emprende, persevera, a ver, ya le hice así, hay que moverle acá, va y pide consejo, busca, hace un estudio de mercado, el que está pensando diligentemente tiende a la abundancia. Ok, no me fue bien el primer mes, a ver qué le mejoro, qué corrijo, qué hago, vas a crecer. Ok, estoy aquí trabajando, no es lo que yo quisiera, pero ¿cómo puedo prepararme, capacitarme para crecer más? Tienden a la abundancia. Pero el que se apresura alocadamente, ya, ahorita está la venta nocturna, vámonos, 18 meses, ¡pum! Tiende a la pobreza. ¿Has sido diligente y paciente? ¿O has sido apresurado y loco? Según lo que hagas, es donde terminarás. Hay muchas cosas más que podríamos hablar acerca de administración. Quise dar un panorama general de lo que la Biblia menciona. Y ya para más detalles, yo tengo una serie que di hace tiempo con familias y matrimonios, un curso de finanzas bíblicas que prontamente estaré ofreciéndoles para descarga ahí en mi página de Facebook. No lo he hecho de forma oficial porque los 2 primeros audios están un poco bajos y me los están editando. Entonces, en cuanto esté, quizá de esta semana a la otra, es la que voy a ofrecer para descarga digital junto con la serie de crisis, que vamos a terminar con una oración. Después de la oración, 3 avisos y concluimos. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra, por lo que tú nos has hablado. Perdónanos si hemos sido mal administrados en el sentido de derrochar todo, de guardar todo, Señor. Si no hemos sido generosos, o si hemos tenido la idea de que dándolo todo ayudaremos más, si no nos damos cuenta que eso nos impide multiplicar más para generar más. Te pedimos que tú nos guíes con tu Espíritu Santo como lo hiciste con José, que nos des dirección para poder ser bien administrados y poder, como el título de este mensaje lo indica, gastar y disfrutar, ahorrar y bendecir. Que cada vez lo hagamos más. Si no lo hemos hecho bien, te pedimos una segunda oportunidad, Señor. Danos dirección, danos visión, enséñanos qué dones, qué talentos, qué sabemos hacer, qué contactos, qué relaciones tenemos, Señor, qué podemos emprender para generar más y siempre recordar, una vez que generemos más, no se trata de guardarlo todo, no se trata de gastarlo todo, ni tampoco de regalarlo todo. Una parte será para bendecir, otra para disfrutar, pero otra como José para guardar en los granos. No en vano, sino de acuerdo a la visión que tú nos des, para multiplicar más y entonces poder bendecir más y disfrutar más y así sucesivamente. Que así sea hecho, Señor. Pido tu bendición sobre mis hermanos y hermanas que escuchan este mensaje, que siguieron esta serie y que han puesto orden en sus vidas, que experimenten tu fidelidad, vean tu mano y tu poder. Señor, abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde sobre sus vidas. Reprende, Padre, toda obra del enemigo en contra de sus finanzas,
todo espíritu demoníaco, Señor. Reprende a toda plaga que esté viniendo a devorar, a traer enfermedades innecesarias, Señor, pobreza, a traer, Señor, escasez, Padre, a afectar lo que ellos tienen y crear gastos extras, Señor. Toda obra del enemigo de cualquier índole, Señor, que esté afectándoles, te pido que tú la detengas y que sea ahora tu presencia y tu Espíritu Santo únicamente, Señor, dándoles dirección y llenándoles de tu bendición. Que así como lo has hecho con Israel y les prometiste, te pondré por cabeza y no por cola, prestarás pero no pedirás prestado, sea para tus hijos, Señor, para la familia de la fe que también te ha creído y para quienes también son estas promesas. Yo te pido que así sea hecho, que de forma natural o sobrenatural como tú lo desees, pero que tú guíes sus vidas de tal forma que al poner en práctica estos principios que vimos durante esta serie, ellos experimenten tu bendición como nunca antes lo imaginaron. Que guarden este equilibrio y que disfruten, alegres de lo que tú les das, que sean de bendición y que sigan generando más, para disfrutar más y para bendecir más. Que así sea hecho, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues mis hermanos, antes de despedirnos, solamente algunos avisos importantes. Algunos de ellos ya los di el miércoles, otros no. Así que doy primero los que no di el miércoles para que después los que se conectaron el miércoles se puedan despedir, pero todavía no. En Vida Nueva para el Mundo Tlalnepantla, el doctor Armando Alducin, lo digo porque sé que algunos nos siguen del Estado de México, de la Ciudad de México. Tienen que entrar a la página para el Mundo AR y buscar ahí en los mensajes de Facebook, alguno de los de hasta arriba, el link de la aplicación Everbright, y ahí le dan clic, eligen el horario que desean, el número de boletos que desean, su correo, y les llega para que lo puedan mostrar a la entrada. 9, 11 y 1 de la tarde. Les recuerdo que ya hay servicios en Izcalli, 9:30, y en Vida Nueva Metepec. Mañana estará compartiendo en el primer servicio el pastor, segundo y tercero, un servidor, la tercera parte de la serie SARS-CoV-2, la otra pandemia. Misma dinámica en la página de BNPEM Toluca o de Jesse Bermúdez. Buscas en las últimas publicaciones el link de Everbright, donde dice familia, te invitamos, todo eso que ya conoces, ahí le das clic. En el caso de Toluca, Metepec, si no lo encuentras en el primer y tercer servicio, tenemos todavía algunos lugares de sobra y podrás pasar seguramente sin mayor problema. En el segundo, que está ya con el límite cubierto, no puedes acceder si no traes boleto, a menos que al iniciar el mensaje haya lugares disponibles. Por eso les animamos a que en la semana estén atentos a nuestras redes para que descarguen sus boletos, y esto es con el fin de garantizar que no vas a encontrar un lugar con sobrecupo y que guardaremos las medidas de la sana distancia con únicamente un 25% de aforo. En Metepec y Toluca no hay restricción de edad, todos son bienvenidos siempre y cuando cumplan los protocolos, aunque por ahora no hay todavía escuela dominical. De este viernes, o sea, de hoy en 15, el último viernes de este mes, reanudamos en Metepec nuestras reuniones de jóvenes. Estén atentos, seguramente será de 6 a 8 de la noche, pero estamos por confirmárselos. Yo estaré compartiendo en la primera reunión y estarán todos invitados con las mismas medidas de seguridad, higiene, sana distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Vida Nueva para el Mundo Sur, que se reúne en la colonia del Valle, en el Salón Le Crillon. El Salón Le Crillon solicitó al gobierno un permiso para funcionar como restaurante, lo cual ya escucharon algunos que han hecho con bares y algunos comercios, algunos lugares que estaban cerrados, y les permiten de esa forma operar, así que de mañana en 8 reanuda sus actividades. También tienes que meterte a la página de Facebook de Vida Nueva para el Mundo AR y registrarte ahí y adquirir tus boletos. Los que nos siguen de la zona sur, especialmente de Santa Fe, de Villacuapa, por el momento nosotros no podemos todavía reabrir porque en los salones donde nos reunimos, bueno, no tienen este permiso. El Salón Le Crillon hizo una excepción y por una cuestión legal se los están permitiendo. Yo no lo entiendo, son cosas del gobierno y el punto es que así va a ser. Nos da muchísimo gusto que ya una iglesia en la zona sur pueda abrir, porque había hermanos del sur que estaban yendo al norte o aquí a Toluca. Pueden ir a donde quieran mientras hable su iglesia, pero mientras tanto, pues bueno, hermanos de Cuapa y Santa Fe, les invitamos a que si les queda muy lejos Tlalnepantla o Toluca y quieren ir al sur, a Salón Le Crillon, pues lo puedan hacer. Los que se quieran congregar, ya no va a haber pretextos, porque ya en diferentes sedes empezamos a abrir las congregaciones, gracias a Dios, de Vida Nueva para el Mundo.
¿Qué otro aviso quería compartirles? Eran esos, recordarles que la próxima semana, el viernes, no tenemos transmisión, hasta dentro de 15 días la de jóvenes, y el primer viernes de septiembre a las 8 de la noche estaré iniciando una nueva serie que pronto les estaré comentando cuál va a ser, y aunque seguramente irá dirigida para matrimonios, se los estaré confirmando. Los que el miércoles se conectaron están despedidos, que Dios los bendiga y los veo mañana. Y los que no se conectaron el miércoles, solamente quiero recomendarles la serie de la semana. Un servidor cada semana, el día martes, está recomendándoles una serie de conferencias en audio que tú puedes descargar. Y esta semana es una serie de... ¿cómo le podemos llamar? Es una serie de 3 series. De 3 series con mensajes dirigidos únicamente para la familia. 3 series de 23 mensajes bien interesantes que son la familia según Dios, donde aprendemos las instrucciones básicas para el matrimonio, los hijos, los padres, cómo actuar con familiares incrédulos. Muchas cosas bien interesantes que mucha gente desconoce. Son 10 mensajes. La segunda serie es Rescatando tu casa de la destrucción, 4 mensajes. Y la cuarta serie de 9 mensajes son principios para aplicar con tus hijos. Si tú tienes hijos, es de las que no te puedes perder. Está increíble, preciosa, porque vemos cómo es Dios como Padre con nosotros y cómo aplicar esos principios con nuestros hijos. Cómo disciplinar a mis hijos, lo importante de amarlos y a veces los extremos incorrectos a los que llegamos que los alejan. Y esas 3 las estoy sacando en una. 3 series para la familia. Si tú no tienes hijos, te puedo cambiar el de qué padre ser un padre como el padre por la intimidad matrimonial, que también está buenísima. La serie favorita de todos los hombres, sin duda alguna, pero hay que escucharla sin solteros presentes porque los puedes tropezar. Así te la pongo. Si tú vas a alguna de las iglesias Villanueva para el Mundo, me la puedes encargar y te la mando en USB a la congregación de Tlalnepantla o de Toluca, mañana aquí en la congregación, etcétera. Si la prefieres de forma inmediata, pues bueno, te la puedo enviar a través de descarga digital. Me envías algún correo, una cuenta de Google de preferencia. Te doy un link con el que tú entras a Google Drive y desde ahí la puedes reproducir. O si la quieres descargar, también lo puedes hacer a tu celular, computadora, lo que sea. Si tú le estás pasando mal, yo te la doy sin costo, no tengas pena, solamente mándame un inbox, pastor, quiero la serie, este es mi correo, póngasela del Puebla. Ahorita la economía me está dando como el de la combi y no te voy a cuestionar ni hacer examen socioeconómico ni nada. Déjame bendecirte y te la doy sin ningún problema, sin ningún cuestionamiento. Te lo digo porque luego me echan todo un choro, así casi todo su currículum, ¿no? No es necesario, les creo. Pastor, que me pasó esto, aquello, el otro, por eso le pido que me la regalen. Nada más dime, porfa, mándamela aquí y punto. Y si tú la puedes pagar, pues bueno, ya saben que el costo es sugerido y opcional, muy accesible. Y no es el costo de la palabra, porque algunos han dicho, oye, la palabra se vende. Bueno, cuando tú compras una Biblia no estás comprando la palabra, sino el tiempo, material, logística, etcétera, etcétera, invertido para que la palabra impresa llegue a tus manos. Y es lo mismo con estas series, ¿no? Es esto lo que involucra este costo, que aún así es solo sugerido y opcional. Así que si lo deseas y quieres aportar, gloria a Dios, que el Señor te bendiga. Si no quieres, no pasa nada. Y si puedes, pero no quieres, también te la regalo. No pasa nada. Y oraré por ti para que se te quite el espíritu de macanés. Cualquier duda, quieren ver los títulos de la serie, de qué se trata, ahí te bajas en mis publicaciones de Facebook y como en la tercera o cuarta publicación de mi muro, la vas a encontrar. Vas a ver la imagen ahí con los 3 títulos de las series. Ahí vienen los que viene y ahí viene la explicación en todo el texto de qué se trata, etcétera, etcétera. Cualquier duda me mandas un inbox. Nos vemos mañana aquí en Toluca. Les recordamos que estaremos transmitiendo nuestros servicios, el primer servicio a través de BNPM Toluca, el segundo a través de esta página de Jesse Bermúdez y el tercero a través de BNPM Toluca. Y los servicios de México con el Dr. Alducin en Vida Nueva para el Mundo AR. Entonces, si tú vas a uno, pero quieres escuchar otro, no te preocupes, en la tarde llegas y lo escuchas y te avientas domingo de 2, de 3 o de 4 por 1. Uyuyuy, ayayay. Que Dios los bendiga, estamos despedidos, pasen bonita noche, descansen y nos vemos mañana, primero Dios.